Leíamos, para los que acabaron de llegar al principio, Colosenses capítulo 3 del 14 al 17. Lo que usamos para orar esta mañana es la palabra que oramos esta mañana. Pero esa porción de la escritura también tiene un propósito. Y el propósito es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a tratar entre todos de descubrir un poco lo que significa la unidad según Dios, no la unidad según el hombre. Y estoy hablando de comunidad, del cuerpo de Cristo. Uno escucha en muchas partes que llamamos unidad a cantar unánimes, o llamamos unidad a estar en una comunidad, llamamos unidad seguramente a compartir una comida o algo así. Eso lo llamamos unidad, o seguir el pensamiento de alguien. Llámese como se llame, teólogo, estudioso, lo que sea, seguir el pensamiento de alguien y todos estar en ese mismo lugar, como los musulmanes o los Hare Krishnas, los budistas. Ellos también andan en unidad, ellos tienen unidad, están teniendo un mismo pensamiento, pero al parecer no es según Dios, por lo que ya nosotros sabemos y conocemos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros hoy, a través de la escritura. Trataré de hacerlo de una manera clara y rápida, este bosquejo que voy a hacer hoy, porque es un bosquejo realmente, para que ustedes y yo vayamos al transcurso de la semana a estudiar, en los momentos que tengamos de nuestro trabajo, poder ir a la escritura y escudriñar todo esto que hoy el Señor trae y lo que cada vez que estudiamos trae, porque de todas maneras hay que estudiar. Tenemos que ir a la escritura y escudriñar allí y no quedarnos con lo que el que se para en el púlpito el domingo dice, porque entonces lo mismo, la unidad estaría basada en lo que dice alguien y no en lo que Dios nos cuente personalmente de él, ¿cierto? Entonces, encontré que unidad en el diccionario, propiedad, en virtud de lo cual no puede dividirse, sin que su esencia se destruya o altere. Entonces, unidad o propiedad, unidad es igual a la propiedad, aquí dice de todo ser, yo había omitido todo ser, para ir al cuerpo, para ir a la comunidad, a la iglesia, en virtud de lo cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Eso es unidad. Si algo hace, si algo hace que esa unidad no se dé, ya hay destrucción, ya hay alteración de la unidad. Eso es, cuando se habla de unidad, no puede dividirse. Esa es la definición que encontré en el diccionario. Pero encontré una definición en la Biblia, y está en Marcos, capítulo 3, versículo 25. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Marcos 3, 25. Solamente esa frase para mirar lo que dice la definición realmente. Un hermano o hermana, por favor. Leo en Reina Valera Marcos 3:25 y dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Muy bien. Si miramos la definición de diccionario y vemos lo que dice la escritura, es evidente que cualquier cosa que se divida no puede permanecer. Dice el diccionario, se destruye, se altera, no hay unidad. Entonces, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, dice la escritura. De ahí vamos a partir. Vamos a partir de la unidad, pero la unidad según Dios. Y vamos a ver en la escritura un par de ejemplos de unidad. Y vamos a descubrir si esa unidad es según Dios o qué tipo de unidad es. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Yo solo leo y ustedes me van a decir si encuentran unidad, si ven unidad en lo que vamos a leer. Y lo vamos a discutir esta mañana a la luz de la palabra. Génesis 1:26 dice así:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Hermanos y hermanas, ¿qué fue lo que dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí hay una frase muy particular. Dijo, hagamos. Hagamos singular, plural. Plural. Eso es plural. Dice, hagamos. ¿Qué va a hacer o qué van a hacer aquellos que están diciendo hagamos? Porque ahí ya vemos que hay más de uno que están tomando una decisión. No dos, ni tres, ni cuatro, sino una. Van a hacer. ¿Qué van a hacer? Al hombre. Pero también ¿cómo lo van a hacer? Conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pueden ver también unidad ahí en lo que se está escribiendo. Nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Parece ser que manifiesta que hay un tipo de unidad. En la medida que vayamos estudiando, lo vamos a ver. Hagamos. Hay una manito levantada. Señora, está apagado el micrófono, Jenny. Que hay una manito levantada. ¿De quién será? No la veo. Mauro. Era yo, era para decir algo como lo que usted dijo. Tomó una decisión en conjunto. Tomar una decisión cuando dice hagamos, está tomando una decisión en conjunto. Bien, gracias, Mauricio. Esa decisión era lo mismo, unidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, unidad. Esa decisión, como dice Mauricio, que tomaron en conjunto, se sigue manifestando a través de ese mismo texto. Bien. Pero también le dice algo a ese hombre que van a hacer. ¿Qué le dicen a ese hombre? O de qué manera lo van a hacer o con qué propósito lo van a hacer más bien. ¿Con qué propósito? Señoré. ¿Lo hicieron para qué? Para señorear. Pero tengo una pregunta. ¿Ese hombre iba a señorear cómo? ¿De qué manera podría señorear? De acuerdo a lo que venimos hablando, de lo que venimos diciendo que dice el texto, ¿cierto? ¿Iba a señorear separado de los que dijeron hagamos? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En ¿Cómo iba a conjunto con señorear? ellos. Señora, En conjunto con ellos. en conjunto con ellos. ¿No les parece bonito encontrar unidad ahí en ese, pero una unidad según Dios, por el texto que estamos leyendo, una unidad según Dios? Hay unidad allá, pero hay unidad con el que están haciendo también, que es el hombre. Bien. Pero tengo una mala noticia bastante fuerte, y es, ¿qué pasaría con esa unidad en el capítulo 3 de Génesis? Si uno estudia y sigue leyendo el capítulo 1 y 2 de Génesis, vamos a entender un poquito más el proceso de Dios con ese que formaron a su imagen y semejanza, enseñándole a este hombre lo que significaba la unidad a la manera de Dios. El hombre aprendiendo de su Dios lo que era la unidad. Pero llegamos al capítulo 3. Yo voy a ir un poquito rápido, porque realmente lo que estuve mirando esta semana y anoche, este es un tema bastante amplio, bastante importante, y vamos a ver hoy lo importante que es la unidad según Dios, o a la manera de Dios, como decimos siempre nosotros. ¿Alguien tiene la mano levantada? Yo. Por favor. Dice algo que me llama la atención aquí, que no solamente es una decisión de hacer, ¿cierto? Dice hagamos, sino que además la decisión lleva implícita que lo que van a hacer va a llevar una forma de acuerdo a los que están hablando.
O sea, es decir, no es solamente hagamos lo que van a hacer, que es al hombre, ¿cierto? Sino que además dice, escuche bien, hagámoslo a nuestra. Es decir, que hay dos, se pueden ver dos o dos formas de ver unidad, ¿sí? En el propósito de hacer, hagamos, y luego dice a nuestra, conforme a ellos, a los que están allí. ¿Alguien más quiere expresar algo? Hay una mano levantada. Yo quería decir, o sea, ese conforme a es el parámetro, como el estándar, la matrix. Bien. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bien. Hay una imagen y hay una semejanza que tienen los que van a hacer al hombre. Y van a hacer a este hombre conforme a esa imagen y esa semejanza. Pero también tiene un propósito, señorear. Señorear. Entonces, ¿cómo va a señorear ese hombre que quieren hacer? Conforme a Lorena Marroquín. Estaba pensando en lo que Jenny dijo, y sí, digamos, cuando dicen hagamos, muestra una unidad en el pensamiento, en lo que están pensando, a hacer algo. Y luego cuando dicen cómo lo van a hacer, en la acción, ¿no? Una unidad en la acción. Ujú. Podría haber sido, por ejemplo, hagámoslo como tú. ¿Sí? Uno Pero diciendo dice, al otro. exacto, uno diciéndole al otro, hagámoslo como tú. Pero dice, conforme a nuestra. Eso implica que ellos tienen una Unidad. unidad. Son uno y están haciendo partícipe a quien van a ser de esa misma unidad. También. Eso es algo muy bonito, me parece muy lindo. Entonces, por lo que dice Lorena, entonces lo primero que hay ahí son pensamientos, hay palabras, hay hacer. En ese versículo hay pensamientos, palabras, hacer. Entonces hay una unidad en un mismo pensamiento, en unas mismas palabras, en un mismo hacer. No se ha salido, no se va a salir. Como dijo también la hermana Jenny, no van a hacer lo que van a hacer, que es al hombre a la imagen y semejanza de uno de ellos o de los que están allí reunidos. No nombraron a alguno para que diga, venga, se va a parecer a fulano de tal. Hagamos a nuestra conforme a nuestra. Bien. ¿Qué hace que sean uno? Un mismo pensamiento, unas mismas palabras, un mismo hacer. En ese orden de ideas hay un mandato para ese que van a hacer, que es señorear. Y eso va a ser supremamente importante en todo lo que vemos, porque ese señorear, ¿cómo se puede ejecutar sin salirse de ese entorno o ese contexto en el que se está hablando ahí? Unidad. Pues ese que va a señorear, ¿alguien va a hablar? Jenny, Nubia. Nubia apretó el micrófono. Sí, acá en 1 Juan 5 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Gracias, Nubia, por adelantarse a la confianza, muy amable, le agradezco muchísimo. ¿No sabe cuánto va? Bien. Ya doy la palabra. Entonces el hombre iba a señorear en ese contexto. ¿Cómo iba a señorear? O cómo iba a señorear. En un mismo pensamiento con los que lo hicieron, en las mismas palabras de lo que lo hicieron y en el mismo hacer de los que lo hicieron. No podía ser diferente. Tenía que ser así.
Entonces, se presenta un piso, un fundamento para lo que es el hombre sobre la faz de la tierra. No fue lanzado a ver cómo aprende, no fue lanzado a que viviera sus propias experiencias y de eso sacara conjeturas. No, con eso no fue lanzado al mundo ni fue creado el hombre. El hombre fue creado en el pensamiento, en la palabra, el pensamiento y la palabra y el hacer de Dios. Porque era conforme a él, a su imagen y su semejanza. Esto realmente es extraordinario, por lo que leímos Colosenses también. Y la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Esa frase a mí me ha marcado, porque sin que esa esencia de lo que Dios es, porque la palabra de quién habla, de Dios, de sus pensamientos, de su palabra, de su hacer. Y dice que eso que está escrito ahí, que tenemos en la mano, more en abundancia en nosotros, no las letras, sino lo que Él le habla a usted, lo que me habla, lo que nos enseña, lo que nos dice, y que no se va a salir de lo que Él es. Eso es lo más importante. Dios no nos lanzó al mundo como, ¿cómo se dirá ahí? Como a la a ver deriva. qué pasa. Dime. A la deriva vamos a experimentar. A experimentar, a ver qué pasa. No, Él no hizo eso con nosotros. Bien. Pero resulta que el hombre siendo uno con Dios, porque los unía, el pensamiento, la palabra, el hacer de Dios, eran uno con Dios. El amor de Dios los unía además. Entonces, no además, sino era como dice allá Colosenses, versículo 14, estaba ese que iban a hacer era lleno, vestido del amor de Dios. No era una cosa ahí cualquiera, era vestido del amor del Señor. Bien, pero llegamos a Génesis 3 y se aparece, esto lo voy a decir de manera rápida porque ya hemos estudiado esto, aparece una manera de pensar que nada tiene que ver con lo que Dios había hecho allí en Génesis 1:26. Y el hombre decidió caminar en esa manera de pensar diferente a la que Dios le había enseñado. Vamos a mirar versículo 7 de Génesis 3. Hermano Pedro, por favor. Génesis 3:7. Como ya sabemos la historia, como ya hemos estudiado un poquito el tema, solo vamos a ver 4 o 5 versículos para mirar realmente qué fue lo que pasó, en donde se quebró, se rompió esa unidad según Dios, según el carácter de Dios, según la naturaleza de Dios, según lo que Él es. Bien. Génesis 3:7, hermano Pedro. Ya. Amén. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Es muy importante porque los ojos de ellos estaban abiertos a la verdad de Dios, a lo que estamos viendo en Génesis 1:26, a esa unidad según Dios. Pero ahora los ojos del hombre fueron abiertos a otra cosa diferente y conocieron cosas diferentes, pero contrarias a lo que Dios le había enseñado, totalmente diferentes a lo que Dios le había enseñado. Y entonces, ¿qué pasó, hermano Pedro? Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren lo terrible de todo esto. Siendo uno con Dios, señoreando como Dios le dijo que señoreara conforme a ellos, ahora ¿qué hace el hombre? Corre de la unidad de Dios, corre de esa unidad, se separa de esa unidad, quebranta, la rompe, destruye esa unidad, el hombre, no Dios. Y siente miedo y se esconde. Y siente miedo y se esconde. Son evidencias de que
no está caminando conforme Dios le dijo que debía caminar. En la libertad que Dios le dio para caminar según el mandato de Dios, según el deseo de Dios. Bien. Versículo 11, hermano Pedro. Y Dios le dijo, ¿quién te engañó que estabas ¿Quién te enseñó, perdón, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Cuando Dios le pregunta quién te enseñó, hemos visto que Dios le está diciendo al hombre, oye, parece que tú tomaste decisiones separado de mí. Tomaste decisiones no conforme a lo que te enseñé, no conforme a cómo te hice, te formé. Empezaste a tomar las decisiones separado de mí. Versículo 17, hermano Pedro, para terminar un poquito esta idea. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que rompió la unidad? Según Dios, ¿qué rompió la unidad? Que obedeció otra voz. Obedeció otra voz. Obedeció otra voz. Eso quebró aquello que Dios había creado para el hombre. El hombre tomó la decisión de romper eso escuchando otra voz. Por eso les decía, antes de comenzar o comenzando esta reunión, que nuestra unidad no está en la voz que escuchamos diferente a Dios. Unidad a la manera de Dios, porque hay unidad que no es a la manera de Dios, como lo vamos a ver hoy acá. Hay unidad no según Dios, claro, muchas. Vuelvo y les digo, están los budistas, los católicos, todos ellos tienen unidad. Todos caminan para el mismo lado, pero no es según Dios. Pero si venimos a una comunidad de creyentes, como nosotros, Dios nos hace una invitación muy grande en Génesis 1, pero también en Génesis 3. En Génesis 1 es a señorear conforme a la imagen de los que nos crearon, conforme a la semejanza de los que nos crearon, y no según otras voces. Porque en el momento en que nosotros escuchamos otras voces, se rompe, se quiebra esa unidad según Dios. Y empezamos a seguir a quien no tenemos que seguir. Versículos 23 y 24. Hermano Pedro. Sí, ya. 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. En ese orden de ideas que llevamos, en el orden del pensamiento que llevamos en esta mañana, entonces, ¿qué puede usted decir de esos dos versículos, de ese proceder de Dios en el versículo 23 y 24? ¿Qué puede decir usted de eso, hermano o hermano? Lady está hablando, hermanito. No, bueno, a mí me encanta lo que él hizo. Solo puedo decir eso, que me llena mi corazón de alegría, porque si él no hubiera hecho eso, no sé qué sería de mí. Y, espere, y hace, o sea, a mí me llama la atención la justicia, la esencia de Dios que se mantiene intacta. Y Él es justo y no cambia, ¿no? En su manera de proceder y actuar. Qué bonito. Lorena.
Pues veo como las consecuencias, ¿no? De que ellos obedecieran otra voz. Entonces, la acción que toma Dios en consecuencia a lo que, pues, el hombre hizo. Hay otra pregunta. Fran. Buenos días. También lo veo como hablando de Dios y de su amor y de lo perfecto que creó, el hecho de que los hubiese sacado, por decirlo así, pensando en que ellos otra vez volvieran a esa unidad, en otra vez restaurarlos, porque no los sacó y los dejó allá a la aventura, sino que volvió a salirle al encuentro a ellos. Entonces, pensando en el carácter amoroso y en la unidad del Señor, no quería dejarlos así. Andrea Ramírez. Estaba pensando más desde el ser humano, porque vemos que Dios hizo o hicieron el ser humano conforme a su imagen y semejanza, pero ya el hombre no quiso vivir conforme a su imagen y semejanza. ¿Sí? Si bien es cierto, vemos de la protección de Dios al sacarlos, ¿sí? Pero el hombre toma una decisión de no estar en unidad. Gracias. Andrea Quintero, ¿quién es, no? Bien. Voy a explicar un poquito esto. Mira esto. ¿Quién quebranta la unidad a la manera de Dios? El hombre escuchando otra voz. ¿Sí? Él la quebranta. Digamos que lo que yo puedo ver, se los quiero expresar también, es todo lo que han dicho es muy bonito y es verdad, pero quiero mostrar un poquito algo ahí. ¿Qué está haciendo Dios al sacar al hombre de ese lugar? ¿De dónde lo sacó? Huerto. De la unidad. Lo sacó de la unidad a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que no está caminando conforme a esa semejanza, a esa imagen. No podía estar ahí. No podía. Dios está preservando esa unidad a la manera de Dios. El hombre necesitaba aprender, en este caso ya, una enseñanza diferente a través de los siglos, a través de una promesa, a través de todo lo que Dios le manifestó de ahí para adelante hasta nuestros días y seguirá haciéndolo. ¿Cómo es volver a entrar al huerto? ¿Cómo puedo volver a entrar allí a esa unidad según Dios, a esa perfección según Dios? No lo podía dejar ahí. Era imposible que Dios dejara al hombre ahí, porque ninguna comunión tiene un pensamiento diferente al de Dios con el de Dios. Unas palabras diferentes que está expresando el hombre a las palabras de Dios o al hacer de Dios. Entonces tenía que sacarlo. No dice, supuestamente no, fue que dice que lo echó de allí. Lo sacó de allí, literal lo tenía que hacer. Porque eso no compagina. Y dice Colosenses, llenémonos de la palabra del Señor, que abunde en nosotros la palabra de Dios. Es que es necesario que abunde, porque si no, ¿qué unidad tenemos? Nosotros estamos en el huerto, pero necesitamos mantener por comunión, por amor, esa unidad con el Señor, en su pensamiento, en su hablar, en su hacer. ¿Quién iba a decir algo? Y Jacqueline también después. Sí, no solamente los echó, sino que además pone una protección allí para que no pueda volver, ¿sí? Al camino, dice, que va al árbol de la vida. Entonces hay una protección que el hombre no puede traspasar eso que Dios establece ahí como un límite. Con su manera de pensar, su manera de hablar y su hacer. No porque puede. el hombre va a tratar de regresar allí. Pero él pone los querubines allí con unas espadas para que no vuelvan. Pero ¿en dónde empezó hoy la enseñanza? Empieza diciendo, una casa dividida contra sí misma no permanece. Y entonces en este instante se puede ver en la historia que esa casa no
permaneció ahí. Se fracturó, se dividió. Es tan veraz lo que Dios dice que inmediatamente se rompe la unidad. ¿Qué pasó? Fuera. Murió. No permanece. Es literal. Eso es una cosa increíble ver lo que sucede en la unidad o en el rompimiento de la unidad. Con unidad se permanece, sin unidad Se destruye. se destruye. Digamos que para contar un poquito la unidad según Dios jamás se ha roto. El hombre rompió su unidad con Dios. Y por eso fue echado de allí. Porque la unidad entre los que formaron el hombre no va a ser ni siquiera trastocada, tocada, dañada, rayada, lo que ustedes quieran, manchada. No puede. Por eso. Un énfasis, Joa. Señora. Un énfasis. ¿Cuánta relevancia tiene la voluntad del hombre entonces? Que eso logró causar eso que causó. Esa decisión. ¿Cuánta relevancia? El diseño, el deseo, el propósito, absolutamente divino. Y el hombre quebranta y rompe y divide. ¿Cuánta relevancia en la voluntad del hombre? Pienso que, como les he dicho muchas veces a mis hermanos en los estudios, es un regalo que ni siquiera el hombre ha podido percibir y administrar o señorear como él dijo que había que hacer. Lo tuvo en menos, realmente. El primer hombre tuvo en menos ese regalo que es eterno, además. Eterno. Eterno, además. Jacqueline. Como dicen mis estudiantes, no, Jenny ya me quitó lo que iba a decir. Ay, tiras. Esta escritura la hemos estudiado tantas veces, pero tantas veces en esta comunidad que cada vez que la estudiamos aprendo más cosas, El Espíritu Santo de Dios permite que veamos otras cosas. Me impacta hoy que dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si él le pregunta quién te enseñó es porque él ya le había enseñado. Entonces, para mí es maravilloso saber que Dios está todo el tiempo al pendiente de nosotros y de enseñarnos. Él no nos va a pedir cuentas de algo que no nos ha enseñado, de algo que no nos ha contado, de algo que no nos ha dicho, de algo que Él no se ha propuesto hacerlo con nosotros. Y con respecto al versículo 23 y 24 me parece maravilloso. ¿Qué ocurrió ahí? Porque algunos se preguntarían, ¿pero por qué tan malo Dios? ¿Por qué hace eso? No, es que Él es justo y Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su palabra, Él no es contrario a su palabra. Y Él en el versículo 2:17 les dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso iba a ocurrir, eso lo sabía. O sea, Adán y Eva habían sido enseñados y sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, pero ellos decidieron. Ahí es donde viene la parte de la imagen de Dios. A veces tomamos en poco, como dice Giovanni, ¿qué fue lo que Dios nos entregó cuando nos hizo a su imagen? ¿Qué fue lo que nos entregó? A mí sí me parece hermoso y maravilloso que podamos ahondar acerca de lo que Dios nos entregó, de lo que Dios nos dio para que fuéramos a su imagen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que nos dio su imagen y nos creó a su semejanza? Eso me parece maravilloso poderlo entender, para que podamos entender lo que significa verdaderamente la unidad con Dios. Gracias. Lorena, ¿iba a decir algo? Sí, estaba pensando en lo que dijo Andrea. Dijo, el hombre no quiere tener unidad.
Entonces, pues las palabras de Dios en el verso 23 y 24 es como, es imposible que el hombre esté aquí con sus pensamientos, con sus palabras y con su hacer, pero luego a través de la historia muestra que es posible estar en la unidad de nuevo con sus pensamientos, o sea, los de Dios, con las palabras de Dios y con las acciones o el hacer de Dios, ¿no? Y eso es lo bonito de la historia, que no se cierra la puerta a menos de que yo la cierre, porque él no la cerró. En este caso, pues, por todo lo que viene adelante de la historia, pero al final soy, perdón, yo quien la cierro cuando decido pensar en tener mis pensamientos, mis palabras y mi hacer. Gracias, Lorena. Es muy interesante lo que están diciendo, pero quiero reiterar la invitación que se ha hecho esta mañana y es, ¿qué significa que tengamos la imagen y la semejanza de Dios para nosotros hoy? ¿Qué significa que Él haya dicho, Señor, ¿quién es el que lo dice? ¿Y cuál es el propósito de Dios al hacernos así? Porque hemos visto a través de los discipulados que tenemos mente, voluntad y emociones, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero es que eso no fue dado porque sí. Parece ser que cuando miramos la imagen y la semejanza, eso es muchísimo más profundo y mucho más allá en el sentido de unidad según Dios. Él nos está mostrando en ese versículo 1:26, como lo hace en todas partes, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Pero ¿quién quiere que seamos nosotros también con Él? Ese es un propósito eterno, ser uno con Dios. En esas dos, en ese hacer de Dios, hagamos al hombre de tal y de tal manera. El propósito era realmente eterno, imagen y semejanza. No nos dio para que, digamos, formar un ser o como una máquina, hagámoslo así, este carro de tal manera para que se vea lindo y que tenga tales ruedas o tal motor y que funcione más fuerte que aquel. Eso no lo hizo Dios así. Dios en esa imagen y semejanza está mostrando una unidad absolutamente perfecta, santa. Es una cosa extraordinaria que ojalá podamos todos nosotros entender y vivir eso que Dios quiere que nosotros vivamos. Creo que ya que tiene, Yanira le tiene, o Frankie, la mano levantada. Pues realmente, desde el principio, cuando Dios nos creó a nosotros, pues yo veía varias cosas ahí. Que nos creó a imagen y semejanza de Dios, y eso significa que no había ninguna equivocación de parte de Dios cuando nos creó. Era su entendimiento en nosotros, un entendimiento claro, como venía de parte de Él, venía de lo divino, o sea que la voluntad de Dios estaba sobre ellos, sobre Adán y Eva, eran uno con Dios, no habían malos deseos, no habían pasiones desordenadas, eran santos, felices, eran apercibidos a todo lo que Dios en lo que Dios se les manifestaba. Y obviamente los ojos estaban abiertos a todo eso. Entonces, yo veía una cosa ahí, que cuando se quebró esa unidad y Dios entró a corregir eso, ¿sí? Es lo que se ve ahí con Dios también cuando entró a corregir eso. Es que se puede ver la esencia de Dios, y la esencia de Dios es coherente con lo que Él es, ¿sí? Y Él es coherente porque Él es perfecto y Él es puro. Si hay algo que no es puro y no es perfecto, obviamente tendrá que entrar a corregirlo como Dios nos enseña a nosotros como padres. Hoy me está enseñando eso, que es una de las cosas tan importantes dentro de una familia también, que tiene que haber corrección, ¿sí? Porque si no hay corrección, entonces lo que era claro y
lo que era claro desde un principio y se torna diferente, pues va a seguir ese mismo camino si no se corrige. Entonces, obviamente lo que veo ahí es una corrección de parte de Dios hacia nuestros primeros padres, y obviamente nos enseña a nosotros como padres que es tan importante la corrección en nuestras vidas en todo momento. Así como nuestro Padre nos corrige a diario, y nosotros también pues nos enseña a que eso es importante en nuestras familias también. Ahora, yo ayer leía una parte con Yanira, con mi esposa, cuando Jesús se les perdió a María y José, en ese versículo de Lucas 2, creo que era, sí, Lucas 2, se les perdió. Y cuando lo encontraron a Jesús lo primero que les dijo a ellos fue, ¿es que acaso no se acuerdan? ¿Cómo era? Perdóname, amor. ¿Por qué me buscan? No Sí, ¿por qué sabían me buscan? No sabían que en es los necesario negocios. que yo esté en los negocios de mi Padre. Entonces, ahí también me daba a entender que Jesucristo también corregía también a María y José en eso que ya Dios les había dicho desde hace mucho tiempo, que era que Jesús tenía un propósito, ¿sí? Y su propósito era hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo a veces veo que nosotros no seguimos ese propósito, el propósito de seguir la voluntad de Dios. Y de pronto en ese momento, en ese versículo que les digo de María y José con lo de Jesús, pues ellos seguían el propósito que de pronto sus costumbres les daban, pero no la voluntad de Dios que en ese momento se tenía que dar. Entonces, obviamente, veo esa corrección. Y aún más, en el versículo 24 veo que dice, echó pues fuera al hombre. Ahí vemos también que es la justicia de Dios obrando también sobre la vida del ser humano. No podía Dios estar fuera de lo que Él es, de su esencia, ser justo. Gracias, Carlos. Antes de darle la palabra a otro hermano, quisiera decirles algo. Y es supremamente importante para nosotros. Dios no tiene plan B, Dios no negocia. Esa unidad perfecta que se muestra en Génesis 1:26 y a través de toda la escritura es exactamente la misma desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios encamina al hombre a esa perfección de unidad. Siempre va a encaminar al hombre a la misma, no va a cambiar. Él no va a decir, ay, pobrecito este man, vamos a ver cómo hacemos para hacer más laxa mi santidad, mi justicia, mi amor, la unidad que yo tengo. Voy a hacerla un poquito más laxa para que el hombre pueda entrar acá. No la hizo laxa tanto que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay trueque, no hay negocio, no hay nada realmente. Entonces, toda esta enseñanza, hermanos, con Génesis 1:26 y todo lo que hemos visto en estos años es eso, es un llamado de amor tan grande de Dios para nosotros, a poder entender eso que Él hace, su propósito, su querer con nosotros durante todo el tiempo. Él no negocia. Nosotros queremos negociar con Dios. Nosotros acomodamos, los seres humanos, Giovanni, quedaste muteado. Eso, ya. pero realmente esa no es la esencia. No es la esencia. Porque la esencia de Dios no cambia. Los echó. Punto. No hay reversa. No hay forma de entrar a mi manera,
a formar parte de esa unidad perfecta de Dios, sino como Él dice, como es, y costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Paola Peña. Estaba pensando mucho en que cuando Él nos dio imagen y semejanza, pensaba, bueno, ¿quién es Dios, no? O quiénes fueron los que dieron la imagen y la semejanza. Pensaba en la santidad, la autoridad, el poder, en el sentido de que, seguido de eso, permitió señorear sobre toda la creación. Y pensaba, bueno, esa imagen y esa semejanza se debió transmitir a todos, ¿no? A todas las personas. Entonces, pues estaba como con ese miedo de, ¿será que sí? Ese pensamiento sí es. Y luego que trajeron el tema de Jesús, que dice, ¿no sabíais que estoy en los negocios de mi padre? Bueno, pensaba como él mostró que, qué es estar con la imagen y la semejanza, que es creer que tiene la imagen y la semejanza, en el sentido de que desarrolló esa capacidad de mostrar algo más allá de lo que todas las personas tenían, a través de los milagros, a través de su autoridad al hablar, al moverse, al caminar, eh, pero esa imagen y esa semejanza no llegaba así como por sí sola. Además de la fe, era la relación que tenía como tan cercana, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que veo con respecto a todo esto. Gracias, José. Quisiera que leyéramos unos 4 o 5 hermanos, varias porciones de la escritura muy corticas para poder continuar con lo que quiero hacer. Entonces, Génesis 1:26 dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza, unidad. Ahí estamos, en donde comienza el modelo de unidad perfecta, y es en Dios mismo. En el hagamos a nuestra imagen y semejanza. Hermana Nubia, Juan 1, versículos 1 y 2. Hermana Andrea, Juan 10, Andrea Ramírez. Hermana Lady, segunda de Corintios 13. Ya les digo los versículos. Y ya como Nubia leyó uno, pues no lo voy a volver a leer. Bien. Juan 1, 1 y 2, Nubia. En el principio era el verbo. ¿En dónde comienza el modelo de unidad perfecta? Y sobre todo que esa unidad perfecta no se toca, no se mancha, no va a cambiar, no se negocia, es como es. La invitación es que nosotros formemos parte de eso, de esa unidad perfecta a la manera de Dios. Ya, Nubia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Muy bien. ¿Podemos observar con claridad la unidad ahí? Absoluta, total. Bien. Juan 10:30. Andrea, ¿me parece? Sí, aquí estoy. Dice, el Padre y yo somos uno. ¿Solo el 30? Vuelve y lo repite, por favor. Sí. El Padre y Andrea es uno. Dice el Señor Jesucristo, el Padre y yo somos uno. Ahí comienza. Y estamos hablando de un hombre que se atreve a decir, mi papá y yo somos uno. ¿No les parece que es un atrevimiento que un hombre de carne y hueso como el Señor Jesús diga esas cosas? No hay ventajas.
Él está diciendo lo que significa una unidad según Dios, el Señor Jesús. En todo ese, digamos que el libro de Juan, que es tan explícito, tan abierto a mostrar la unidad, de la unidad perfecta. Segunda de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué ve, hermano? ¿Qué ve ahí? Unidad siempre. Nosotros. Oye, que tengan nuestra semejanza, nuestra comunión, y ahí está hablando, ¿quién está hablando? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo manifestando una unidad perfecta. Bien. Y Nubia leía, primera de Juan 5:7, que dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu. Punto. Y estos 3 son uno. Son uno. ¿Qué los une? Según Génesis 1:26, un pensamiento, un hacer, o unas palabras y un hacer. Lo mismo. Son exactamente lo mismo. Tienen la misma esencia. Bien. Eso para entrar a mirar 2 ejemplos en la Biblia, para terminar esta mañana con esos 2 ejemplos. Y uno está en Génesis 11. Génesis 11. Lo vamos a mirar un poquito en detalle, unos cuantos versículos en detalle, y nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento, a mirar lo mismo y a ver qué conclusión sacamos nosotros ahí. Génesis 11. Génesis 11. Versículo 1. José Gabriel, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora cuéntenos eso. ¿Cómo leería si usted nos quisiera contar para que nosotros pudiéramos prestar atención a lo que está leyendo? ¿Cómo nos leería eso de tal manera que, venga, ¿qué es lo que está leyendo José? Lo mismo, pero con énfasis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, un solo idioma y unas mismas palabras. Hermano Pedro, usted que es el chacho para poner énfasis en una lectura, lee ese mismo versículo, por favor, así como usted lo sabe leer. Ahí, hermanito. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Unidad. Eso se llama unidad. Según ese texto ahí hay unidad. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Y dijeron esos que tenían una misma lengua o una sola lengua y unas mismas palabras, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo o llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esos que tienen una sola lengua y unas mismas palabras querían hacer algo. ¿Qué querían hacer? Una ciudad y una torre. ¿Notan unidad en el versículo 4? ¿Cuántas ciudades iban a hacer? Una. ¿Cuántas torres iban a hacer? Una. ¿Cuántos nombres se iban a hacer? Uno. Uno. Y también dicen, también dicen vamos, o sea, eso muestra que están unidos. Edifiquémonos. Unidad. Ahí hay una unidad que, mejor dicho, cualquiera que la mira dice, no, esto es una maravilla. La verdad, esto yo quisiera ser como ellos. Versículo 6. Y dijo Dios, cuando escuchó todo esto y vio todo esto, dijo Dios,
he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si ustedes notan ahí, hay un pensamiento, uno, unas mismas palabras y un mismo hacer. Un mismo hacer. Mismo trabajo y con el mismo objetivo. Subir al cielo. Hacerse en un nombre. Uno, son uno los muchachos. Versículo 7. Dice Dios, sigue diciendo. Ahora pues, descendamos. ¿Cómo dice? No dice, ahora voy a descender. Porque es que la historia es bien extraordinaria. Descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Quisiera parar un poquito ahí. Quisiera parar ahí. Para mirar a ver si esto tiene algo de relación con Génesis 1:26 y el capítulo 3 de Génesis. ¿Y en qué encuentran relación? Alguien levantó la mano. Pues yo encuentro en relación, ay, perdónenme. Háganle, hermano Pedro. Háganle. Lo mismo, en unidad. Había, cuando veíamos Génesis 1:26, decíamos que estaban unidos en su pensamiento, en su palabra y en su obrar, en su accionar. Y aquí veíamos que también habla de palabra, decisiones y acciones que iban a suceder de acuerdo a esa unidad. El tema es aquí en qué pensamiento estaba enfocada esa unidad. ¿En qué pensamiento, en qué lenguaje y en qué hacer, cierto? Porque es que el versículo 6 dice, venga, el 7. ¿Ya leí el 7? Sí. Descendamos y confundamos allí, ¿qué? Su lengua. Que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces va a confundir el pensamiento de ellos para que cuando hablen no se entienda. Si miramos allá Génesis 1 y el 1:26 y el capítulo 3, ¿encuentra alguna relevancia, algo que pueda destacar? Jacqueline, que tiene la mano levantada. Bueno, yo veía que aquí, obviamente hay una unidad, pero es que en el 1, en el 11, uno dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Cuál era esa lengua y cuáles eran esas palabras que tenía toda la tierra? ¿Y qué fue lo que pasó entonces por allá en el 3, en el 4? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque pues esa unidad, la que tenía toda la tierra, era la unidad con quién. Y las palabras que tenían, ¿cuáles eran esas palabras? ¿Y qué ocurrió allá en el 4? ¿Por qué el hombre empezó a pensar en unidad algo y por qué eso era malo? O sea, ¿qué fue lo malo ahí? Muy buena pregunta. ¿Qué fue lo malo ahí? Para que bajara el Señor, ¿cierto? Y a confundir las lenguas. Sí. Vamos a ver qué fue lo que... No las lenguas, la lengua, porque era una sola. Lorena, Una sola. Lorena Marroquín. ¿Qué malo hay en eso? Pregunta un hermano. Pues yo no sé. Vi aquí como dos unidades, o sea, están las personas de la tierra, bueno, toda la tierra tenía una unidad, pero en el verso 7, cuando dice descendamos y confundamos, habla de otras personas que tenían otra unidad. Entonces, bueno, sigo ahí como Jacqueline. ¿Qué fue en dónde está la diferencia para que Dios, entre esas dos unidades, para que Dios hiciera como esto? Bien, ahorita sigo preguntando a los hermanos.
Entonces vamos a ver si seguimos encontrando semejanzas allá con capítulo 3. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8, Jenny? Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces ahora lo va a leer con el énfasis porque hay una palabra supremamente clara. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces la pregunta sería, la pregunta sería, bueno, si esto es tan bueno, primero les confunde la mente ahí, la lengua, ya no piensan como parecidos los unos a los otros, ya no hablan lo mismo, y ahora los esparce. En el huerto los echó, aquí los está esparciendo. Los esparce sobre la faz de la tierra. ¿Qué de malo ahora en todo eso? ¿Por qué lo hizo Dios? Bien. ¿Qué será lo que falta en esa unidad? ¿Qué será lo que falta en esa unidad? Porque estaba pensando así. Joa, ¿no le parece bueno leer el 9? One second, moment please. Estaba pensando, ya lo leyeron todos. Voy a leer. Porque por esto fue llamado el nombre de ella, de esa ciudad, Babel o Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien. Estaba pensando en esto. Y voy a hablar digamos que como de doctrina, ¿cierto? Hay doctrinas que se llaman doctrinas de la predestinación. Y esa doctrina tiene sus adeptos. Van siguiendo un hombre que tienen un mismo pensamiento, un mismo lenguaje, un mismo hacer. Son uno inquebrantables. Están, por ejemplo, los testigos de Jehová. Un mismo pensamiento, un mismo lenguaje, un mismo hacer. ¡Rum! Y así sucesivamente. Unos se extienden más que otros, otros menos. Y resulta que Dios descendió y los confundió. ¿Qué confundió su lengua? Y no pudieron seguir haciendo el trabajo que estaban haciendo. Esto sonaría para llevar una prédica, mejor dicho, de unidad en la casa, de unidad en el trabajo, una predicación extraordinaria podría sacar uno acá. Podría uno sacar. Vamos a mirar Hechos, capítulo 2. ¿Quién les quiere hablar? ¿Andrea iba a hablar? Sí, es que estaba pensando un poco, comenzando, vimos que nos crearon a su imagen y su semejanza. Estamos hablando de esencia, de carácter, quién es. Y en la Torre de Babel vemos lo mismo. Ellos querían ser otra esencia, ¿sí? Querían fijar un pensamiento diferente al que ya habían sido enseñados, ¿sí? Tengo una pregunta, Andrea. ¿Cómo nosotros o la congregación pudiera saber eso que usted está diciendo? Porque digamos que estamos diciendo que eso es lo que están haciendo, pero yo no lo veo en el texto, no lo veo. ¿Cierto? No veo eso que está diciendo en el texto. Por lo tanto, está muy bien lo que está diciendo, necesitamos descubrirlo. ¿El por qué ellos estaban viendo al contrario el pensamiento de Dios? ¿Es la pregunta? Sí, ¿por qué Dios descendió? Es lo que necesitamos descubrir, lo que tú estás diciendo. Porque Dios ya les había dicho algo, Dios les había dicho, no se establezcan en un solo lugar claramente, Él les había dicho, vayan, ¿sí? Por todas las tierras y denme a conocer, no se establezcan en un solo lugar. O sea, estaban yendo en contra de lo que Él les había enseñado. ¿No? Sí, no, está bien, tranquila, está bien. Es que estamos acá mirando la escritura. Ahora me gustaría leer el versículo o la porción de la escritura donde el Señor les dijo que fueran y que no se establecieran. Andrea Ramírez, cuando lo tengan nos dice por favor.
Juan, ¿quién más iba a hablar? José Gabriel, me parece que iba a hablar. Sí, era yo. Bueno, pues estaba pensando en esos dos pensamientos, en esas dos unidades. Entonces, ahorita veíamos como la intención de pronto del corazón de esas personas de crear la torre que llevara hasta el cielo y bueno, pensaba un poquito en Ezequiel. Entonces, lo que es el pensamiento que los introdujo a ellos a tener esa intención que es contrario al de Dios, que también forma una unidad en el hombre, pero la forma. Y versus la unidad que nos dice él que tengamos. Entonces, cuando baja él a confundir el idioma, vuelve a decir, no, es que no es como ustedes quieren, es como yo les digo, porque es mi voluntad y mi pensamiento para que pues finalmente llegara la promesa y se pudieran esparcir por todo el mundo. Bien. Yo quería compartir, perdón. Pero tienen la mano levantada. Lorena, vamos. Bueno, según lo que decía ahorita Paola, también estaba meditando en el verso 4, que es donde da como, ellos tienen el propósito. Todavía no lo puedo ver bien, pero bueno, se los voy a leer en esta versión. Entonces dijeron, vamos, construyámonos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Y precisamente lo que sucedió fue que se dispersaron por todo el mundo. Entonces, hay algo relacionado con el propósito que ellos tenían de hacer esto, que es donde está el quiebre, pues, entre la unidad de Dios y de la tierra. Pero, pues, bueno, hay que seguir leyendo. Exacto, como la gloria para Lorena. ellos y no para Dios. Bien. Lorena, vuelve a leer el versículo 4 en esa versión para hacer una preguntita que es evidente, la pregunta que voy a hacer, pero la voy a hacer. Por favor, Lorena. 4. Dice, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros. Construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. El versículo 4 es enfático en decir, edifiquémonos, hagámonos. Eso es muy importante mirarlo ahí desde la siguiente visión. Génesis 1:26. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, punto y coma, y señoree. Entonces, todo eso muestra una unidad absoluta y perfecta. No se va a señorear separado de ellos. La imagen y la semejanza es a ellos también. O sea, todo es una unidad. Pero el hombre en el capítulo 3 dice, decidió romper la unidad que tenía con Dios, quebrarla, dividirla, porque no podía permanecer habiendo un pensamiento diferente al de esa unidad. Ahora, unos hombres allí en un mundo de gente que estaba allí, dijo entonces que tenían una misma lengua y unas mismas palabras, dijeron, edifiquémonos y hagámonos. Entonces lo que yo quiero mirar ahí es cómo está la imagen y la semejanza de Dios en estos hombres, en este momento. ¿Es la de Génesis 1:26? ¿O son personas separadas de Dios, lejos de Dios, queriendo hacer una ciudad y una torre? Independientes. Independientes de Dios, sin comunión con Dios, separados de Dios. Yo creo que hay y que al final lo confirman diciendo, con eso el día en que nos separemos o nos dispersemos o algo pase, vamos a seguir recordándonos. O sea, ellos sabían el por qué lo estaban haciendo. ¿Cuál es ese versículo?
Es que dice, por si fuésemos Ah, sí. esparcidos. O sea, ellos dicen, por si acaso algo pasa, por si acaso algo pasa, pues ustedes ya saben que hay una ciudad y una torre que llega hasta el cielo y que tiene un nombre, el nombre de nosotros. Es decir, totalmente separados. Sí, eso era lo que quería, por eso tenía la mano levantada frente a eso. ¿Dónde es que se ve que están totalmente fuera de y que están actuando con su propio pensamiento y que están señoreando Muy bien. desde su Esa pensamiento, esa unidad de Génesis 11 es según el hombre, según el hombre? según el pensamiento del hombre, el hablar del hombre Ujú, y el hacer del hombre. ujú, ujú. Hay un pensamiento, hay unas palabras, hay un objetivo, un hacer con un objetivo de ellos absolutamente, para dárselo un nombre, etcétera, etcétera. Bien. Mi hermana María Berenice levantó la mano. No, pastor, no. ¿No? Bueno, está bien. Entonces, ¿era Ese fui yo. Licel? ¿Era María Licel la que quería hablar? María Lisset, sí, yo la vi que era María Lisset. Sí, resulta que para mí esta enseñanza ha sido muy bonita, aunque no ha terminado, ¿no? Dios hoy me está diciendo que fuera de Él, de la unidad con Él, de el estar en un mismo pensamiento con Él, no puedo hacer nada. Ahí veíamos que, por ejemplo, en lo de la Torre de Babel, estaban unidos en un solo pensamiento, pero no estaban unidos al pensamiento de Dios. Y se veía algo como un éxito del hombre, porque wow, van a construir y van a hacer algo que va a llegar al cielo. Pero ¿y acaso eso era lo que Dios quería? ¿Estaban unidos al pensamiento de Dios? El hombre ha venido o hace hoy en día, o hacemos planes y proyectos, y pueden ser hasta muy buenos, pero cuando esos planes y proyectos están separados del pensamiento de Dios, de la unidad de Dios, veo el amor de Dios tan inagotable que me saca de ahí o me confunde para que yo pueda entrar, buscar esa unidad con Él y todo sea perfecto. Gracias, hermana Liz. Me toca parar un poquito de dar la entrada porque ya van a ser las 10 de la mañana y voy a entrar al capítulo de Hechos, capítulo 2. Vamos a leerlo, vamos a mirar algunas apartes de ahí para ver qué podemos ver entonces ahí. Hechos, capítulo 2. Mire que vamos a mirar algo casi que igual que lo que vimos en el capítulo 11. Solo que esto es igual a lo que vimos en Génesis 1:26. Bien, dice acá, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Juntos. Todos estaban juntos. Bien, eso es importante. Versículo 4. Estando juntos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allá en Génesis 11, ¿tenían cuántas lenguas? Una lengua. Y Dios vino y confundió la lengua y cada uno empezó a hablar en el idioma que otro no entendía y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Escuchen eso, fueron esparcidos. Aquí dice que fueron llenos del Espíritu Santo los que estaban juntos unánimes y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas
naciones bajo el cielo. ¿Quiénes estaban ahí? Judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían muchas personas de diferentes idiomas en ese lugar. Muchas personas de diferentes idiomas. Versículos 6 al 11. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, todos los que estaban por ahí, bueno, ¿qué es ese ruido? Vamos a ir hasta allá. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A alguien que no habla francés estaba hablando francés. A alguien que no habla alemán estaba hablando alemán. ¿Y cómo se supo? Porque había franceses, alemanes, rusos, de todo ahí, habían chinos, colombianos, de todo, había españoles, además. Bien. En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En Génesis 11, cuando baja Dios y confunde la lengua, ¿se entendieron? No se entendieron. Les tocó, pues, esparcirse porque no podían estar ahí, ¿no? Yo qué hago con una persona que no sé qué es lo que me está diciendo, ¿cierto? Pero aquí están maravillados de que todos hablan en el idioma de los que están ahí. Versículo 8, por favor. Por favor. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo pasó eso? Pardos, medos, elamitas, bueno, todos los idiomas que les dije ahorita. Hasta el versículo 11 nombra cualquier cantidad de idiomas que estaban hablando esos 120 que estaban allí en el aposento alto. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mire esa pregunta. No están diciendo qué están hablando, porque lo sabían que estaban hablando, las maravillas de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Yo necesito saber qué es lo que está pasando acá. Bien. Versículo 14. Como siempre, Pedro, ¿no? Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras. Esto les sea notorio y escuchen mis palabras. Hermano Pedro, versículo 32 y 33 del 2. Hermano Pedro Torres. Bien, dice así. A este Jesús, eso es lo que él está diciendo, resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Era visible lo que estaba pasando allí? Absolutamente. Lo que ustedes ven y oyen. Otra pregunta en el versículo 37. Ahorita vamos a mirar eso. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? Ya nos esparcieron, están atónitos y maravillados, escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma, en su propia lengua. Y entonces la primera pregunta fue, ¿qué quiere decir esto? Después de que Pedro les dice que no, que el que murió resucitó y que fue exaltado y recibió el Espíritu Santo, que era la promesa que estaba en todo el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido derramada en esa comunidad y en todas las personas que estaban allí, ahora preguntan, ¿qué haremos? Oye, ¿qué hacemos? Por favor, díganos qué hacemos. 38, 39, 40 y 41, Jenny. El 38 primero. Ven. Pedro les dijo,
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Pedro les dice, necesitan hacer algo. Arrepiéntanse. ¿De qué se tenían que arrepentir? Esa es una pregunta. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y eso les iba a dar perdón de pecados. Y con eso iban a recibir un regalo, que era el don del Espíritu Santo. Esto es muy lindo. Versículo 39. Jenna. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo ven esa promesa del Espíritu Santo? ¿Cómo quedarían esos papás que estaban allí, padres y madres, todos los que estaban allí, hijos, los que estaban a punto de casarse, que estaban escuchando en su propia lengua las maravillas de Dios, de que iban a recibir no solamente los que estaban allí la promesa del Espíritu Santo, sino sus hijos, los que estaban lejos, los que estaban cerca, a cuantos el Señor llamara? Bien. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué recibieron? La palabra. ¿Qué recibieron? Los pensamientos de Dios. ¿Cuántos se unieron? Muchísimos. Muchísimos. Se esparcieron porque no se entendían el uno al otro, porque el uno no entendía el habla del otro, se fueron. No, allí en Génesis 11 sí. Aquí está sucediendo algo mucho más extraordinario, que es la unidad según Dios, no según el hombre. Aquí es donde vemos esa unidad que solo genera esa promesa que recibió el Señor Jesucristo y que nos fue dada a nosotros como hijos de Dios, como iglesia que somos. Y que tiene que generar una unidad en lo que Dios piensa, en lo que Dios habla, en lo que Dios hace. Y eso ya lo hemos visto muchas veces en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como Él dice, como Él hace, como Él habla. Y dice, no lo hago por mi propia cuenta. No lo hago por mi propia cuenta. El versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es una cosa que me llama muchísimo la atención para que nosotros nos acerquemos a la Escritura también y veamos y escudriñemos. Perseveraban en la doctrina de Giovanni Ramírez, ¿sí? O la de los apóstoles y profetas. En la comunión unos con otros. ¿Qué los hacía tener comunión? En el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Pero aquí lo importante es, estaban juntos. ¿Qué los unía? ¿Quién los vino a unir? Eso es lo más extraordinario de todo lo que estamos leyendo esta mañana. Génesis 11, desunión. Hechos 2, unidad plena en el Señor, absoluta por el Espíritu Santo. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, habla de familia, habla de esa unidad que tiene que haber entre esposos, entre hijos, unidad de familia, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se estaban haciendo un nombre, no estaban siguiendo el plan de un hombre, la voluntad de un hombre cualquiera, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta unidad que está en Hechos, usted, hermano y hermana, la va a descubrir estudiando el libro de los Hechos. Estudiando esto tan extraordinario que nos muestra después de Pentecostés, usted lo va a descubrir y se va a deleitar grandemente de descubrir cómo es que yo soy uno. Cómo es que tengo unidad con mi hermano y mi hermana, como decía Colosenses que leímos esta mañana. ¿De qué manera es que estoy revestido del amor? Para querer estar lleno de las palabras de Dios y poder tener unidad con mis hermanos. La unidad no se da en lo que otro piense. La unidad se da en lo que Dios piensa, dice y hace. Eso es lo que dice la Escritura. Esta es la unidad según Dios. La unidad según el hombre está en Génesis capítulo 11 y en muchas partes de la Biblia. Voy a terminar esta mañana con una lectura, solo una lectura. Y es la invitación a que también se involucren en esa lectura. Es que es tan hermosa la lectura de la Biblia, que nos va a abrir los ojos un poquito más en lo que se ha enfatizado durante todo este tiempo. Oye, parémosle bolas a esta lectura que es tan bonita. Metámonos en esa lectura que tiene mucha riqueza. Y está en Juan capítulo 17. Juan 17. Juan 17 dice así. Antes quiero decirle que todo este tesoro del que estamos hablando, de esa promesa que ya habita en usted y en mí, de esa llenura de la palabra que está en usted y en mí, no habita en otra cosa sino en vasijas de barro, en hombres también de carne y hueso como nuestro Señor Jesucristo. Hombres de carne y hueso, dice 2 de Corintios capítulo 4, del 1 al 7 lo pueden leer, en vasijas de barro, para que ninguno nos jactemos del otro, del hermano, que yo soy más o menos, sino para que nos demos cuenta de la necesidad, primero que tenemos de tener comunión con Dios, pero que esa comunión se haga visible en nuestra comunión como familia de Cristo. Y que esa comunión sea visible también en nuestras casas, una comunión santa, sin mancha, sin arruga, en nuestras casas. Juan 17 dice así desde el versículo 1, un poema es esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuánta necesidad de ir a la Escritura. Cuánta necesidad de ir a la Escritura. Creo que la tenemos toda. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra. ¿Cuál obra? Hermana Lady. La de él. La obra que me diste que hiciera. Y si no, no hubiera habido unidad. Acabó la obra que el Padre le dijo que hiciera. Muy bien, bonito. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6, énfasis. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Porque lo que Jesús habló fueron las palabras del Señor, de su Padre. Eso fue lo que le habló. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué cosas serían? Miremos a ver. Porque las palabras que me diste no eran las del Señor Jesús, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cuánta unidad podemos observar en todo esto que estamos leyendo? Por favor. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Unidad. Hay que estudiarla, obviamente. Y ya no estoy en el mundo, dice el Señor Jesús, y todavía no ha ido a la cruz, pero ella dice, yo ya no estoy en el mundo. ¿Qué quiere decir que no está en el mundo? Venga, yo no tengo esos pensamientos, no me interesan, no me sabe a nada lo que el mundo piensa. Eso no edifica, eso no me une a nadie. Eso me separa de mi Padre. Ya no estoy en el mundo, mas estos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Con qué propósito? Que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Mira eso tan lindo. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, ni usted ni yo, hermano, sino que porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelvo y lo ratifica. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta mañana la hermana oraba que ese querer sea en nosotros, el de Dios en nosotros, porque no hay otra manera de ser guardados del mal, sino teniendo los pensamientos del único Dios verdadero y de Jesucristo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, vuelve y dice, santifícalos. ¿En dónde? En tu verdad. Punto y coma. Tu palabra es verdad. ¿Cómo me santifico? ¿Cómo me guarda el Señor? ¿Cómo puede suceder eso si no hay unidad? Tiene que haber una unidad absoluta entre mi Padre y yo. Bien. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor Jesús a causa de nosotros se santifica. ¿Cómo se santifica? En la palabra de su Padre. Para que nosotros también seamos santificados en esa verdad. Eso es una cosa mejor dicho, extraordinaria. Mas no ruego solamente por estos, sino que mire la tareita, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de todos los que estamos acá en esta reunión y los que hemos creído en Cristo. Versículo 21. Mire lo que dice el versículo 21. Propósito, para que todos, ustedes y yo, seamos uno, para que todos seamos uno, como va a seguir diciendo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Génesis 1:26, por todo el capítulo 17 de Juan. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean, el versículo 23 es la corona de todo esto, para que sean perfectos en unidad, con propósito,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si el Señor Jesucristo se movió en unidad con el Padre, fue porque supo que era amado también. Y nosotros nos podemos mover en esa misma unidad porque el mismo amor con que amaron al Señor Jesús está en nosotros, en ustedes mismos. También somos amados de igual manera. Y podemos ser perfectos en unidad con ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ustedes y también esté en mí. Somos vasijas de barro y todo esto está en estas vasijitas de barro. Unidad según Dios. No unidad según una doctrina, un pensamiento, nada de eso. Es la unidad según Dios, según como Él la estableció desde la eternidad para usted y para mí, para su familia, para la mía. Es esa unidad a la que nosotros nos referimos esta mañana. También vimos una unidad según el hombre. Y se pueden lograr muchas cosas, pero claro que sí. Muchísimas cosas, pero definitivamente separados del Señor. Así de que hay una invitación muy grande, muy grande, a escudriñar esa unidad en las Escrituras, a orar, a estudiar, cada vez que nos reunamos poder estudiar y poder compartir un poco del deseo de Dios para nosotros. Una casa dividida contra sí misma no permanece. No permanece. Y si no, pensemos en dos espositos que pelean. A ver qué pasa con esa casa. O pensemos en dos empresarios que no están de acuerdo, a ver qué pasa. Pues todo se va a acabar, todo se va a destruir. Lo bonito de esta mañana que les puedo expresar es: Dios no cambia de planes. Dios no tiene plan A, B, C, ni D, ni ninguno de esos. Es inmutable el plan de Dios. O me acojo al plan de Dios, o estoy separado por mis propios pensamientos, mi propio deseo, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, del hacer de Dios. O tomo la decisión de unirme y ser uno con Él en su voluntad, en su manera de pensar, en lo que Él ha dicho, o voy a seguir dando tumbos hasta yo no sé cuándo. Pero esta es una invitación muy bonita, muy linda de parte de Dios, que si hubiera un grupo de alabanza aquí, de verdad que eso sería motivo de alabar, de glorificar y de adorar a Dios. Pero todo eso lo puede hacer en el templo que Él lo hizo con manos de hombre, que no se hicieron con manos de hombre. En ese templo que es usted y yo se puede adorar, alabar, presentar sacrificios agradables a Dios, como gratitud, como ese gozo que nos produce saber quién somos. Y todo lo que Él ha hecho por nosotros, que costó sangre, costó muerte, para poder llegar a esta altura en la que estamos nosotros. Señora Jenny, ¿quiere cerrar? Son las 10:08 de la mañana, así que ya... Sí. Bueno, quisiera decir algo que me parece importante en el sentido de que, si ustedes observaron, la unidad es una ley. No importa dónde opere. Puede estar operando, hay dos pensamientos, uno es la verdad y el otro no lo es. Pero opera. Y no necesariamente es algo malo, ¿cierto? Es decir, podemos, como decía yo, a tener unidad para hacer una empresa, para hacer algo. Está visto que cuando se pone de acuerdo, pues eso tiene un fruto. Pero esa unidad según Dios, que empezó allá, que nunca va a terminar, el señorío del hombre que recibió, está
está ligado a la unidad y no es posible que pueda ejercer un señorío para Dios si no está en unidad. También nos sirven para entender cómo la muerte, escuche bien, este tema que es tan difícil para la gente cuando decimos están muertos en sus delitos y pecados, es porque en esa casa no hay unidad, no es posible que permanezca. Yo creo que eso nos tiene que quedar claro. A veces los creyentes queremos tener un concepto de misericordia, pero Dios tuvo que hacer toda esta obra para volver a restablecer lo del principio en la perfecta unidad, que no puede estar basado en nada diferente, pues a la verdad, porque es que no existen dos verdades, ni tres, es un solo pensamiento el que originó absolutamente todo cuanto existe. Él permanece, es eterno el pensamiento de Dios, y de allí proviene todo. Entonces, ¿qué pensaba acerca de todo esto? Que quiero hacer un énfasis en esta mañana. Nosotros estamos buscando la identidad en Dios, ¿cierto? Y Dios viene trabajando con nosotros en esta comunidad especialmente. Pero yo quiero decirles algo muy importante hoy. Escuche bien, por favor, atentamente. Si nosotros como creyentes no tenemos aún como principio fundamental de nuestra vida la palabra como la máxima autoridad para nosotros, nosotros no podemos hallar ninguna identidad. ¿Por qué? Porque voy a seguir todavía buscando un poquito aquí y un poquito allá y un poquito en no sé dónde para hacer una estructura de un pensamiento que no es conforme a la verdad. Por lo tanto, cuando yo ya tengo la palabra como mi Señor, entonces sí me puedo someter a ella y vivir en unidad y ejercer el señorío de acuerdo al propósito y al plan de Dios eterno. Pero mientras tanto, eso seguirá siendo algo ambivalente mientras yo divague entre dos pensamientos. Por eso nos llama, ya ustedes no pueden andar de aquí para allá. Cuando la palabra de Dios sea mi Señor, habrá sometimiento a ella. Entonces estaré en unidad. Y podemos ver que el Espíritu Santo pone la unidad entre el pensamiento y la palabra, para que haya una verdadera revelación y se vea el fruto. Si eso no ocurre, solo será una bonita información y sabemos muchas cosas y recitamos versículos. Tal vez no sabemos la Biblia al derecho y al revés. Pero si la palabra aún no es para mí la verdad o la autoridad, jamás voy a encontrar la manera de vivir en unidad. Porque todavía me conformo a los pensamientos de aquí, de allí, etc. Es preocupante. Realmente eso es preocupante. Porque a veces somos muy permeados. Y yo no estoy diciendo que es algo raro. Es simplemente normal. Permanecemos en un mundo que abarca muchas cosas y escuchamos cada día. Por eso él dice, es usted el que tiene que tomar la decisión de ajustarse al pensamiento de Dios. No se conforme a este mundo, dijo. No se conforme, sino renueve cada cuánto. ¿Para entre 8 días? Dice de día en día. Es urgente, pero es urgente que nos conformemos a la verdad. Cuando eso suceda y yo me pueda someter a ella, mire, la unidad es tan maravillosa y tan perfecta, que es tan natural. Entonces, como es una ley, se van a ver los frutos fácilmente de esa unidad. El tiempo hoy fue corto, realmente, para esta enseñanza.
Y esto sería muy bonito darle una aplicación a nuestra vida, porque es que es, digamos, esto es un concepto muy amplio, pero esta unidad según Dios es decir, es maravilloso, pero la aplicación deberíamos pensar en hacerla, es maravilloso. En no dejar este tipo de enseñanzas ahí, ¿sí? Porque esto hay que sacarle el jugo y hay que extractarlo para poder entender realmente en nuestro diario vivir la aplicación de esto, en nuestro diario vivir. Esto tiene una connotación impresionante, de verdad que sí, impresionante, impresionante. Y por eso el evento de Pentecostés, el que haya venido la promesa, nosotros no podemos hablar de eso como el que mastica un chicle. ¡Ay, sí! Llegó el Espíritu Santo, lo recibimos. ¿Y qué con eso? No, tiene que ocurrir en mi vida ese entendimiento de qué fue lo que pasó ese día. Que fíjense desde dónde empezó y hasta aquí que se cumplió. Es un evento increíble en la historia, pero increíble para el proyecto y el propósito de Dios y que nos incluyó maravillosamente. Señor. Era que estaba pensando en esta bolsita. Es una bolsita que algunos de nosotros conocemos cuando vamos a comprar una joya, un anillo, una cadena, una joya. En este caso vamos a decir que es una bolsita y compramos una joya, un diamante de mucho valor, y este es el diamante, y lo metemos ahí en la bolsita y cerramos. Quería preguntar ¿cuántas emociones tiene esta bolsita? Porque tiene el diamante más costoso del mundo, del planeta, ahí. ¿Qué emociones expresa esa bolsita? Pues es una bolsita, la bolsita queda igual. No pasa nada, ahí hay un diamante y no pasa nada. Pero digamos que nosotros somos este empaquito, vamos a ponernos en este empaquito. Y hemos recibido el tesoro de los tesoros que se llama el Espíritu Santo, su palabra, el amor de Dios. Esta bolsita tiene que expresar que soy yo. Es lo que estamos diciendo. Tiene que expresar que ahí hay un tesoro extraordinario y que nos ha hecho fuentes de agua viva y que podemos expresar el amor de Dios, las misericordias de Dios, el perdón de Dios. Todo lo que Dios es lo podemos expresar porque hay unidad con lo que Él ha puesto en mí y lo que Él es. No podemos ser una bolsita así, que no expresa nada. Somos hijos de Dios, llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra. Esto es, yo no sé, pero los invito a hacer fiesta, a regocijarse en el Señor esta mañana, porque somos seres realmente extraordinarios unidos a Dios, extraordinarios unidos a Dios. Así que mis hermanos, disfruten este domingo, disfrútense como familia, disfruten de la palabra en cuanto tengan tiempo y amémonos, que es lo que nos manda el Señor. Amémonos. Eso genera una unidad extraordinaria.